Nadie esperaba que la próxima gran sacudida del orden mundial no viniera de Wall Street, ni de Bruselas, ni de Washington, sino de campos de tierra roja en el corazón del Sahel. Imagínelo por un momento: 3 países africanos, Burkina Faso, Mali y Níger, mirando sus propios suelos y diciendo algo que incomoda a medio mundo. Primero vamos a alimentar a nuestra gente. Después hablaremos de exportaciones. Parece sentido común, ¿verdad? Pero en el sistema global actual, esa frase suena casi como una provocación. Durante décadas, a África se le dijo qué sembrar, cuánto vender y a quién obedecer. Hoy algo está cambiando, y no es un discurso, es una decisión concreta que empieza con semillas y termina cuestionando viejas dependencias. Si este tipo de historias sobre Burkina Faso Africa News y el liderazgo de Ibrahim Traoré le importan, tómese un segundo ahora mismo para dar like y suscribirse, porque lo que viene no suele aparecer en los titulares tradicionales. En los últimos meses, el bloque AES Burkina Faso, Mali y Níger ha comenzado a coordinar su agricultura como un acto de soberanía silenciosa pero poderosa. No hablan de ideología. Hablan de arroz de maíz, de pan en la mesa. Y curiosamente, cuanto más insisten en alimentarse solos, más nerviosos se ponen algunos en Europa. ¿Por qué una decisión tan básica genera tanta inquietud? ¿Es solo economía o es miedo a perder control? Piense en esto mientras avanzamos. Cuando una nación decide sembrar para sí misma, ¿está desafiando al mercado o está reclamando su dignidad? Y más importante aún, si África logra sostenerse con su propia tierra, ¿qué cambia realmente en el equilibrio del mundo que conocemos? Quédese hasta el final, porque la respuesta podría no ser la que usted imagina. Para entender por qué esta decisión del bloque AES es tan profunda, hay que mirar hacia atrás, no solo a los últimos años, sino a varias generaciones. Durante décadas, Burkina Faso, Mali y Níger fueron empujados a un mismo modelo: producir para otros, no para sí mismos. Algodón para fábricas lejanas, materias primas para mercados que nunca veían el rostro del agricultor que trabajaba bajo el sol. Y mientras los barcos salían cargados, el arroz y el trigo entraban a precios que subían cada año. Muchos lo aceptaron como algo normal, como si así funcionara el mundo y no hubiera alternativa. Un agricultor mayor en las afueras de Bobo Dioulasso lo decía sin rabia pero con cansancio. Mi padre cultivaba algodón, yo cultivé algodón, pero el pan siempre venía de fuera. Esa frase resume una dependencia silenciosa que rara vez aparece en los discursos oficiales. El punto de quiebre llegó cuando la inseguridad, las sanciones y la inflación mundial hicieron evidente algo básico. Un país que no controla su comida es un país vulnerable. Fue entonces cuando Burkina Faso, Mali y Níger, ya unidos políticamente dentro del bloque AES, decidieron dar un paso más arriesgado: coordinar su agricultura como una cuestión de seguridad nacional. No se trató de un anuncio grandilocuente, sino de una serie de decisiones prácticas. Priorizar el abastecimiento interno. Crear reservas estratégicas de alimentos. Reducir importaciones que drenaban divisas. Compartir semillas adaptadas al clima del Sahel. Y quizá lo más simbólico, decir abiertamente que primero se alimenta al pueblo y después se negocia con el exterior. Aquí entra la figura de Ibrahim Traoré, no como un político de traje y discursos largos, sino como un símbolo de una generación que habla claro. En varias intervenciones, Traoré insistió en una idea simple: la soberanía no se defiende solo con soldados, también se defiende con comida. Esa frase resonó fuerte en un país donde el ejército empezó a participar en proyectos agrícolas, no para reemplazar a los campesinos, sino para apoyarlos con logística, seguridad y mano de obra organizada. Para muchos observadores externos, esto sonó extraño. Para la gente local fue casi lógico. Un joven soldado asignado a un proyecto de cultivo comunitario lo explicaba así: protegemos el país para que haya mañana y sembramos para que ese mañana tenga pan. El bloque AES entendió algo que otros ignoran juntos.
Estos tres países tienen tierra, agua y población suficientes para reducir drásticamente su dependencia alimentaria si coordinan esfuerzos. No es magia ni promesas vacías, es planificación básica. Menos duplicación, más cooperación. Menos exportar barato, más transformar localmente. Y aunque el camino no es fácil, el mensaje es claro. Este no es un plan para desafiar al mundo, es un plan para sobrevivir con dignidad. Sin embargo, en el tablero global, cambiar una regla antigua siempre genera reacciones. Cuando Burkina Faso y sus socios dijeron, primero comemos nosotros algunos mercados, empezaron a ajustar expectativas, y algunas capitales europeas levantaron la ceja. Aquí vale la pena detenerse un segundo y pensar. No estamos hablando de discursos ideológicos, sino de decisiones sobre arroz, maíz y mijo. Cosas básicas. Y aún así el impacto es enorme. Porque cuando un país deja de depender de importaciones, deja de ser fácilmente presionable. Cuando tres países lo hacen juntos, el efecto se multiplica. Este es el verdadero significado del movimiento agrícola del bloque AES. No es un gesto simbólico, es una reconfiguración silenciosa del poder. Y la pregunta inevitable empieza a flotar en el aire. Si estos países logran sostener a su gente con su propia tierra, ¿quién pierde realmente con ese cambio? ¿Y hasta dónde están dispuestos otros a aceptar que África ya no juegue el papel que le asignaron durante tanto tiempo? El verdadero clímax no llegó con un discurso ni con una cumbre internacional. Llegó en silencio cuando las decisiones del bloque AES empezaron a sentirse más allá de sus fronteras. Fue entonces cuando el murmullo se convirtió en inquietud. En Bruselas, algunos informes comenzaron a circular con un tono que no se veía desde hacía años: preocupación. No por un golpe militar, no por una guerra abierta, sino por algo mucho más básico, y por eso mismo más peligroso para el viejo equilibrio. África estaba empezando a alimentarse a sí misma. Para muchos en Europa esto no era solo una noticia económica, era una señal de pérdida de control, porque durante décadas la dependencia alimentaria fue una palanca silenciosa. Quien controla el pan, controla la presión. Y de pronto, esa palanca empezaba a fallar. Las reacciones no tardaron. Analistas hablando de riesgos para el mercado, funcionarios advirtiendo sobre inestabilidad, titulares que sonaban técnicos, pero escondían un mensaje claro: esto no estaba en el guión. Mientras tanto, en Burkina Faso, la reacción era otra muy distinta. No había euforia exagerada. Había algo más profundo, una mezcla de orgullo contenido y determinación. En mercados locales la gente hablaba en voz baja pero con firmeza. Esta vez es diferente, decía un comerciante mayor mientras acomodaba sacos de grano local. Esta vez no estamos esperando barcos. Ese contraste es clave. Donde unos veían riesgo, otros veían alivio. Donde unos hablaban de cifras, otros hablaban de comida real sobre la mesa. En Mali y Níger, la sensación era similar. Agricultores que antes se sentían aislados empezaron a verse como parte de algo más grande. No era solo su parcela, era una red. Y cuando la gente siente que no está sola, cambia la psicología colectiva. Esto es algo que muchos expertos subestiman. El poder no siempre se manifiesta con tanques. A veces se manifiesta cuando un pueblo deja de sentir miedo al mañana. Ibrahim Traoré entendió ese momento y lo empujó con palabras directas sin adornos. En una de sus intervenciones más comentadas, dejó caer una frase que se repitió de boca en boca. No queremos caridad eterna. Queremos respeto, y el respeto empieza cuando comes de tu propia tierra. Esa frase golpeó fuerte no solo en África, sino fuera. Porque cuestiona una narrativa muy cómoda, la de un continente siempre necesitado de ayuda externa. La tensión subió cuando algunos actores europeos empezaron a sugerir que estas políticas podían aislar a los países del AES. Pero curiosamente ese lenguaje ya no asustaba como antes. Para mucha gente en Burkina Faso, el aislamiento real había sido depender de decisiones tomadas lejos, en oficinas donde nunca se pisó su tierra. Un padre de familia, hablando con un periodista local, lo resumió con crudeza.
Aislado estaba cuando no podía comprar arroz para mis hijos. Ahora al menos sé de dónde viene. Ese tipo de frases no sale en los informes, pero es ahí donde se siente el pulso real de la historia. El clímax emocional se da justo en ese punto de choque entre dos visiones del mundo. Por un lado, un sistema acostumbrado a dictar reglas. Por otro, pueblos que empiezan a escribir las suyas aunque sean imperfectas. Y no nos engañemos, este camino no está libre de riesgos. Habrá errores, habrá malas cosechas, habrá presión externa. Pero hay algo que ya cambió y no tiene vuelta atrás: la idea de que África no puede sostenerse sola. Está siendo desafiada en la práctica, no en teoría. Eso incomoda más que cualquier discurso incendiario. En los pasillos del poder occidental, la pregunta ya no es si el bloque AES tiene razón moral, sino si su ejemplo puede contagiar. Porque si Burkina Faso, Mali y Níger demuestran que priorizar la alimentación interna es viable, otros pueden seguir el mismo camino. Y ahí el efecto dominó se vuelve real. Menos importaciones, menos dependencia, menos capacidad de presión. No es casualidad que algunos medios empiecen a hablar de precedente peligroso. Peligroso para quién es la pregunta que muchos se hacen ahora. Mientras tanto, en el terreno el ambiente es otro. No hay discursos triunfalistas, hay trabajo. Campos sembrados, manos sucias de tierra, conversaciones sobre cómo mejorar la próxima cosecha. Ese contraste entre el ruido internacional y la calma decidida local es donde el clímax alcanza su punto máximo. Porque muestra dos realidades que ya no se alinean. Una vive del control, la otra empieza a vivir de la autosuficiencia. Y cuando eso pasa, el equilibrio se resiente. Aquí es donde el espectador tiene que detenerse y sentir el peso de lo que ocurre. No estamos viendo solo una política agrícola, estamos viendo una batalla silenciosa por la dignidad. Una batalla sin armas, pero con consecuencias profundas. Si esto le provoca una reacción, si le genera preguntas o incluso incomodidad, no la ignore. Escríbala en los comentarios. ¿Cree usted que Europa se preocupa por África o por lo que está perdiendo? ¿Cree que este camino es valiente o demasiado arriesgado? Este debate es parte de lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque el verdadero clímax no es la reacción externa, es la transformación interna. Cuando un pueblo empieza a verse a sí mismo como capaz, ya no vuelve a la dependencia con la misma docilidad. Y eso para muchos es el cambio más temido de todos. La pregunta que queda flotando y que nos acompaña hacia la siguiente parte es tan simple como inquietante. Si África ya no necesita permiso para alimentarse, ¿qué más podría decidir por sí misma en los próximos años? Cuando baja el ruido internacional y se apagan los micrófonos de las conferencias, lo que queda son las consecuencias reales en la vida diaria. Y es ahí, lejos de Bruselas y de los grandes titulares, donde la decisión del bloque AES empieza a mostrar su verdadero peso. En Burkina Faso, Mali y Níger, la prioridad alimentaria no se siente como un concepto abstracto, sino como algo muy concreto: trabajo, precios, estabilidad y dignidad. En las zonas rurales, donde durante años muchos jóvenes veían la migración como única salida, empieza a surgir una pregunta distinta: ¿y si quedarse vuelve a tener sentido? No es un cambio inmediato ni perfecto, pero es un giro psicológico profundo. Cuando la tierra vuelve a ser vista como futuro y no como condena, algo se mueve en la base de la sociedad. En Burkina Faso, algunos mercados locales ya reflejan ese cambio. No se trata de abundancia milagrosa, sino de mayor presencia de productos nacionales, de conversaciones sobre cómo proteger la producción interna y de debates abiertos sobre sacrificios temporales. Porque este camino no es fácil. Priorizar el consumo interno implica aceptar tensiones, precios que fluctúan, ajustes logísticos, decisiones impopulares. Pero hay una diferencia clave respecto al pasado. Esta vez las decisiones se toman pensando primero en la gente local. Un comerciante mayor lo decía con realismo: no todo es más barato, pero al menos es nuestro. Esa frase encierra una verdad incómoda para quienes solo miran indicadores macroeconómicos. A nivel político, el impacto es igual de profundo.
El bloque AES no solo coordina agricultura, coordina narrativa. Durante años la política africana fue descrita desde fuera. Hoy estos países empiezan a definirse a sí mismos con un lenguaje distinto: autosuficiencia, cooperación regional, responsabilidad interna. Ibrahim Traoré, en particular, ha insistido en que este proyecto no es contra nadie, sino a favor de su pueblo. Sin embargo, en el juego geopolítico, toda afirmación de autonomía se interpreta como desafío. Y eso genera presión. Presión diplomática, mediática y económica. La diferencia ahora es que esa presión ya no paraliza como antes. En el plano social, hay un efecto que rara vez se mide: la recuperación del orgullo silencioso. No es orgullo ruidoso ni banderas en cada esquina. Es algo más íntimo. Padres que sienten que pueden dejar algo más que deudas a sus hijos. Agricultores que empiezan a hablar de planificación a largo plazo, no solo de sobrevivir a la próxima temporada. Ese tipo de estabilidad emocional es la base de cualquier desarrollo real. Y también es lo que más incomoda a quienes prefieren una África siempre frágil, siempre dependiente. Aquí es donde aparece de forma sutil pero clara el tema del racismo estructural. Durante décadas se asumió que África no podía organizarse, que necesitaba tutela constante. Cuando demuestra lo contrario, la reacción no es aplauso, es sospecha. En términos políticos internos, el bloque AES enfrenta un reto delicado: mantener la unidad. Coordinar tres países con realidades distintas no es sencillo. Hay tensiones, hay desacuerdos, hay riesgos de desgaste. Pero precisamente por eso la apuesta agrícola es tan estratégica, porque une a la población en torno a algo básico y compartido: comer, trabajar la tierra, proteger lo propio. Esto no es ideología, es supervivencia organizada. Y cuando la política se ancla en lo básico, gana legitimidad. Para el observador externo, especialmente para alguien que ha vivido décadas de cambios globales, este momento invita a una reflexión más amplia. ¿Cuántas naciones fueron juzgadas no por sus resultados, sino por no seguir el guión esperado? ¿Cuántas veces se confundió dependencia con estabilidad? El bloque AES está caminando por una línea fina entre el riesgo y la oportunidad. No promete milagros, promete responsabilidad. Y eso, paradójicamente, es más revolucionario que cualquier consigna. Si esta historia le hace pensar en su propio país, en cómo se toman las decisiones que afectan a la comida y al trabajo, tal vez no sea casualidad. Déjelo en los comentarios. ¿Cree usted que vale la pena asumir costos a corto plazo por independencia a largo plazo? Porque esa es la pregunta que hoy se hacen millones de personas en el Sahel. Y la respuesta, guste o no, puede redefinir la política africana durante generaciones. Pero todavía queda una pieza clave por analizar. ¿Cómo ve el resto del mundo este giro silencioso? ¿Y qué hará cuando África ya no juegue según las reglas antiguas? Cuando el bloque AES empezó a cambiar sus prioridades agrícolas, el resto del mundo no reaccionó con aplausos, sino con cautela. En la Unión Europea, el lenguaje fue medido casi técnico, pero el trasfondo era claro. Se habló de preocupación por la estabilidad regional, de impactos en los mercados y de la necesidad de mantener cadenas de suministro abiertas. Palabras elegantes para expresar una inquietud más profunda. El viejo modelo ya no funcionaba como antes. Europa, que durante décadas dio por sentado el acceso a materias primas y alimentos africanos en condiciones favorables, empezaba a ver grietas en esa certeza. Desde Washington, la reacción fue más silenciosa pero no menos atenta. En círculos estratégicos, el Sahel volvió a aparecer en informes que no hablaban solo de seguridad, sino de influencia. Porque cuando una región reduce su dependencia alimentaria, también reduce su vulnerabilidad política. Y eso cambia cálculos. No se trata de ideología, se trata de poder. Un poder que ya no se ejerce solo con acuerdos comerciales, sino con la capacidad de resistir presiones externas. En ese contexto, el movimiento del bloque AES se observa como algo más que una política agrícola, se ve como un precedente.
En medios internacionales, el relato osciló entre la duda y el escepticismo. Algunos analistas insistieron en que estos países no estaban preparados para un cambio así. Otros advirtieron sobre posibles fracasos. Pero pocas veces se hizo la pregunta inversa. ¿Por qué se asumió durante tanto tiempo que la dependencia era la única opción viable? Esa omisión dice mucho. Porque cuando África intenta algo distinto, el listón se vuelve más alto, las exigencias más duras. No es casualidad. Es el reflejo de una relación desigual que se resiste a desaparecer. Desde la perspectiva africana, la lectura es diferente. Muchos ven en estas reacciones una confirmación de que el camino elegido toca nervios sensibles. Ibrahim Traoré y otros líderes del bloque AES han evitado el tono confrontacional, pero han sido firmes en el mensaje: la cooperación es bienvenida, la subordinación no. Ese matiz es clave. No se trata de cerrar puertas, sino de cambiar la posición desde la que se negocia. Comer primero, negociar después. Esa lógica simple altera décadas de diplomacia asimétrica. A nivel global, otros actores observan con interés. Países de Asia, Oriente Medio y América Latina ven en el bloque AES una oportunidad para relaciones más equilibradas. No por altruismo, sino por pragmatismo. Un socio que se sostiene a sí mismo es un socio más estable. Esta reconfiguración lenta, casi silenciosa, es lo que más desconcierta a las potencias tradicionales. No hay un gesto espectacular, no hay ruptura abrupta. Hay constancia. Y eso es más difícil de frenar. Si usted ha seguido la política internacional durante años, sabe que los grandes cambios rara vez se anuncian con fanfarrias. Se construyen paso a paso. La pregunta que queda abierta no es si Europa o Estados Unidos aprobarán este camino, sino qué harán cuando más países africanos decidan seguirlo. Adaptarse a una nueva relación o intentar preservar un modelo que ya muestra signos de agotamiento. Esa decisión tomada lejos de los campos del Sahel tendrá consecuencias globales. Al final de esta historia, no hay fuegos artificiales ni discursos triunfalistas. Hay algo más fuerte y más duradero, una decisión tomada desde la tierra. Burkina Faso, junto con Mali y Níger, no está pidiendo permiso al mundo. Está haciendo lo que toda nación digna hace tarde o temprano: asegurarse de que su gente pueda comer, trabajar y vivir con la frente en alto. En un mundo donde las grandes potencias hablan de cifras, sanciones y mercados, Burkina Faso habla de algo más básico pero más poderoso: pan en la mesa y control sobre su propio destino. Durante años se nos dijo que África debía esperar, que no estaba lista, que dependía demasiado de otros para valerse por sí misma. Hoy, desde los campos del Sahel, surge una respuesta silenciosa pero firme. No con gritos, sino con cosechas. No con confrontación directa, sino con autosuficiencia. Mientras algunas potencias luchan con inflación, cadenas de suministro frágiles y sociedades cansadas, Burkina Faso apuesta por lo esencial. Y esa apuesta, aunque humilde en apariencia, es profundamente revolucionaria. Porque cuando un país controla su comida, controla su futuro. Hay un orgullo nuevo que recorre Burkina Faso. No es arrogancia, es dignidad recuperada. Es el orgullo de un agricultor que ve su trabajo valorado, de un padre que siente que deja algo sólido a sus hijos, de un joven que ya no ve la migración como única salida. Este orgullo no se compra ni se impone, se cultiva como la tierra misma. Y en ese proceso, Burkina Faso se coloca frente a las grandes potencias, no como súbdito, sino como igual en potencia, aunque no en tamaño. Para quienes observan desde Estados Unidos, especialmente aquellos que han visto cambiar el mundo durante décadas, esta historia resuena de forma particular, porque habla de valores universales: trabajo duro, autosuficiencia, responsabilidad y legado. Habla de lo que significa levantarse por uno mismo cuando el sistema deja de funcionar. Burkina Faso no está diciendo que no necesita al mundo, está diciendo que necesita respeto. Y el respeto, como bien saben quienes han construido algo con sus propias manos, empieza cuando uno deja de depender completamente de otros. Este contraste es claro.
Mientras algunos imperios modernos se sostienen sobre deuda, consumo y control a distancia, Burkina Faso se apoya en algo antiguo y probado: la tierra y la gente. No es romanticismo, es realismo. No es aislamiento, es preparación. Y quizá por eso incomoda tanto. Porque expone una verdad simple que muchos prefieren ignorar: el verdadero poder no siempre viene de arriba, a veces brota desde abajo, desde el suelo que se pisa todos los días. Aquí es donde la reflexión se vuelve personal. Si usted cree que la dignidad de un pueblo importa, si cree que ningún país debería ser condenado a depender eternamente, entonces esta historia no es solo sobre África, es sobre el derecho universal a decidir el propio camino. Déjeme saberlo en los comentarios. ¿Cree usted que Burkina Faso está haciendo lo correcto al priorizar su autosuficiencia, incluso frente a la presión de potencias más grandes? Su opinión importa más de lo que parece. Y si este análisis le aportó claridad, si le habló de valores que aún considera importantes, le invito ahora de forma directa y respetuosa a dar like al video y suscribirse al canal. Aquí seguimos explorando Africa News Burkina Faso y los cambios profundos que están redefiniendo el equilibrio mundial sin ruido innecesario, pero con honestidad. Cerramos con una pregunta que queda abierta para el futuro. Si Burkina Faso y África están aprendiendo a sostenerse por sí mismas, estamos presenciando el comienzo de una nueva etapa en la historia global, donde la dignidad pesa más que la dominación. El tiempo lo dirá, pero las semillas ya están en la tierra.